La vida literaria del señor Tingum Bob. Ahora estoy envejeciendo, dado que tengo entendido que Shakespeare y el señor Emmons han fallecido, no es imposible que yo también muera. Por lo tanto, se me ha ocurrido que también podría retirarme del campo de las letras y descansar en mis laureles. Pero tengo la ambición de señalar mi abdicación del cetro literario con algún legado importante a la posteridad, y, tal vez, no puedo hacer nada mejor que escribir un relato de mi carrera anterior. Mi nombre, de hecho, ha estado tan largo y tan constantemente ante los ojos del público, que no solo estoy dispuesto a admitir la naturalidad del interés que ha despertado en todas partes, sino que estoy listo para satisfacer la extrema curiosidad que ha inspirado. De hecho, no es más que el deber de quien alcanza la grandeza dejar tras de sí, en su ascenso, hitos que puedan guiar a otros a ser grandes. Por lo tanto, propongo en el presente documento, que tenía la idea de llamar, Memorándum para la Historia Literaria de América, detallar esos primeros pasos importantes, aunque débiles y tambaleantes, mediante los cuales, al fin, alcancé el camino más elevado hacia la cima de la fama humana. De los antepasados más remotos de uno es superfluo decir mucho. Mi padre, Thomas Bob, Esquina, estuvo durante muchos años en la cima de su profesión, la de comerciante barbero, en la ciudad de Smag. Su almacén era el lugar de reunión de todas las personas importantes del lugar, y especialmente del cuerpo editorial, un cuerpo que inspira a todos a su alrededor una profunda veneración y asombro. Por mi parte, los consideraba dioses y bebía con avidez el rico ingenio y la sabiduría que fluían continuamente de sus augustas bocas durante el proceso de lo que se denomina espuma. Mi primer momento de inspiración positiva debe datarse de aquella época siempre memorable, cuando el brillante director de la Gadfly, en los intervalos del importante proceso que acabo de mencionar, recitaba en voz alta, ante un cónclave de nuestros aprendices, un poema inimitable en honor del único y genuino aceite de Bob, llamado así por su talentoso inventor, mi padre, y por cuya efusión el editor del Fly fue remunerado con una generosidad real por la firma Thomas Bob y Company. Comerciantes barberos. El genio de las estrofas del aceite de Bob me infundió por primera vez, digo, el divino aliento. Resolví de inmediato convertirme en un gran hombre y comenzar por convertirme en un gran poeta. Esa misma noche caí de rodillas a los pies de mi padre. Padre, dije, perdóneme. Pero tengo un alma por encima de la espuma. Tengo la firme intención de dejar la tienda. Seré editor, seré poeta, escribiré estrofas al aceite de Bob. Perdóneme y ayúdeme a ser grande. Mi querido Tingum, respondió mi padre, me habían bautizado Tingum por un pariente rico que se apellidaba así. Mi querido Tingum, dijo, levantándome de las rodillas por las orejas, Tingum, hijo mío, eres un as, y tienes el alma de tu padre. También tienes una cabeza inmensa, y debe de contener un montón de sesos. Esto lo he visto desde hace mucho tiempo, y por eso pensé en hacerte abogado. Sin embargo, el negocio se ha vuelto poco elegante y el de político no da dinero. En general, juzgas sabiamente, el oficio de editor es el mejor, y si puedes ser poeta al mismo tiempo, como lo son la mayoría de los editores, por cierto, matarás dos pájaros de un tiro. Para animarte al principio, te daré un desván, pluma, tinta y papel, un diccionario de rimas y un ejemplar de The Gadfly. Supongo que no pedirás más. Sería un villano desagradecido si lo hiciera, respondí con entusiasmo. Tu generosidad no tiene límites. Te lo recompensaré convirtiéndote en el padre de un genio. Así terminó mi conferencia con el mejor de los hombres, e inmediatamente después de su finalización, me dediqué con entusiasmo a mis labores poéticas, ya que sobre estas, principalmente, fundé mis esperanzas de una eventual elevación a la silla editorial. En mis primeros intentos de composición, las estrofas de The Oil of Bob me parecieron más bien un inconveniente. Su esplendor me deslumbraba más que me iluminaba.
la contemplación de su excelencia tendía, naturalmente, a desanimarme en comparación con mis propios abortos, de modo que durante mucho tiempo trabajé en vano. Al fin se me ocurrió una de esas ideas exquisitamente originales que de vez en cuando impregnan el cerebro de un hombre de genio. Era esta, o, más bien, así fue llevada a la práctica. De entre la basura de un viejo puesto de libros, en un rincón muy remoto de la ciudad, reuní varios volúmenes antiguos y totalmente desconocidos o olvidados. El librero me los vendió por una miseria. De uno de ellos, que pretendía ser una traducción de un Infierno, de Dante, copié con notable pulcritud un largo pasaje sobre un hombre llamado Ugolino, que tenía un montón de mocosos. De otro, que contenía bastantes obras antiguas de alguien cuyo nombre he olvidado, representé de la misma manera, y con el mismo cuidado, un gran número de líneas sobre ángeles, y ministros dando las gracias, y duendes condenados, y más cosas por el estilo. De un tercero, que era la composición de algún ciego, ya fuera griego o chacto, no puedo tomarme la molestia de recordar cada detalle con exactitud, tomé unos 50 versos que comenzaban con la ira de Aquiles, grasa, y alguna otra cosa. De un cuarto, que recuerdo que también era obra de un ciego, seleccioné una página o dos sobre granizo, y luz sagrada, y, aunque un ciego no tiene por qué escribir sobre la luz, los versos eran lo suficientemente buenos a su manera. Después de hacer copias limpias de estos poemas, los firmé todos con Oppodeldoc, un nombre sonoro y elegante, y, colocándolos todos en un sobre por separado, envié uno a cada una de las 4 revistas principales, con una solicitud de inserción rápida y pago puntual. Sin embargo, el resultado de este plan bien concebido, cuyo éxito me habría ahorrado muchos problemas en la otra vida, sirvió para convencerme de que no se puede engañar a algunos editores, y dio el golpe de gracia, como dicen en Francia, a mis incipientes esperanzas, como dicen en la ciudad de los trascendentales. El hecho es que todas y cada una de las revistas en cuestión agotaron al señor Oppodeldoc en los mensajes mensuales a los corresponsales. El Dram le dio una lección de esta manera. Oppodeldoc, quien quiera que sea, nos ha enviado una larga diatriba sobre un alborotador al que llama Ugolino, que tuvo muchos hijos a los que deberían haber azotado y enviado a la cama sin cenar. Todo el asunto es extremadamente aburrido, por no decir insulso. Oppodeldoc, quien quiera que sea, carece por completo de imaginación, y la imaginación, en nuestra humilde opinión, no solo es el alma de la poesía, sino también su corazón. Oppodeldoc, quien quiera que sea, tiene la audacia de exigirnos, por su cháchara, una rápida inserción y pronta paga. Nosotros no insertamos ni compramos nada de ese tipo. Sin embargo, no cabe duda de que encontraría una venta rápida para todas las tonterías que pueda garabatear, en la oficina del Roudidaou, el Lallipop, o el Gosetterum Fudle. Todo esto, hay que reconocerlo, fue muy duro para Oppodeldoc, pero el golpe más cruel fue poner la palabra poesía en versalita. En esas 5 letras preeminentes, cuánto mundo de amargura no hay involucrado. Pero Oppodeldoc fue castigado con igual severidad en el Roudidaou, que decía así: hemos recibido una comunicación de lo más singular e insolente de una persona, sea quien sea, que se firma a sí misma como Oppodeldoc, profanando así la grandeza del ilustre emperador romano que lleva ese nombre. Junto con la carta de Oppodeldoc, sea quien sea, encontramos varias líneas de diatriba de lo más repugnante y sin sentido sobre ángeles y ministros de la gracia, una diatriba que ningún loco que no sea un Nat Lee o un Oppodeldoc podría perpetrar. Y por esta basura de basura, se nos pide modestamente que paguemos puntualmente. No, señor, no. No pagamos nada de eso. Diríjase al Dram, al Lallipop, o al Gosetterum Fudle. Estos periódicos aceptarán sin duda cualquier desecho literario que les envíe, y sin duda prometerán pagarlo. Esto fue realmente amargo para el pobre Oppodeldoc, pero,
En este caso, el peso de la sátira recae sobre el Umdram, el Lalipup y el Goosetterumfudle, que son denominados mordazmente publicaciones periódicas, también en cursiva, algo que debe haberles dolido en el alma. Apenas menos salvaje fue el Lalipup, que así disertó. Algún individuo, que se regocija con el apelativo de Oppodeldoc, ¿para qué usos tan bajos se aplican con demasiada frecuencia los nombres de los ilustres muertos? Nos ha enviado unos 50 o 60 versos que comienzan de esta manera. La ira de Aquiles, para Grecia la terrible primavera. De innumerables desgracias, etcétera, 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 etcétera. A Oppodeldoc, sea quien sea, se le informa respetuosamente de que no hay un demonio de imprenta en nuestra oficina que no tenga el hábito diario de componer mejores versos. Los de Oppodeldoc no se leen. Oppodeldoc debería aprender a contar. Pero ¿por qué se le habrá ocurrido que nosotros, de entre todos, deshonraríamos nuestras páginas con sus inefables tonterías? Está completamente fuera de toda comprensión. Vaya, ese absurdo parloteo apenas es lo suficientemente bueno para el Umdram, el Roughidau, el Goosetterumfudle, cosas que se encuentran en la práctica de publicar, Motergusis Melodies, como letras originales. Y, Oppodeldoc, quienquiera que sea, tiene incluso la osadía de exigir dinero por esta tontería. ¿Sabe, Oppodeldoc, sea quien sea, que no nos pueden pagar por insertarlo? Mientras leía esto, me sentí cada vez más pequeño, y cuando llegué al punto en que el editor se burlaba del poema como si fueran versos, quedaba poco más de una onza de mí. En cuanto a Oppodeldoc, comencé a sentir compasión por el pobre tipo. Pero el Goosetterumfudle mostró, si cabe, menos piedad que el Lalipup. Fue el Goosetterumfudle quien dijo: un poeta miserable, que firma como Oppodeldoc, es lo suficientemente tonto como para imaginar que imprimiremos y pagaremos una mezcolanza de grandilocuencia incoherente y gramaticalmente incorrecta que nos ha transmitido, y que comienza con la siguiente línea, de lo más inteligible. Salve, luz sagrada. Descendencia del cielo, primogénito. Decimos, muy inteligible. Oppodeldoc, quienquiera que sea, tendrá la amabilidad de decirnos, tal vez, como, salve, puede ser, luz sagrada. Siempre lo consideramos como lluvia helada. Nos informará también de cómo la lluvia helada puede ser, al mismo tiempo, luz sagrada, sea lo que sea, y, descendiente. Este último término, si entendemos algo de inglés, solo se emplea, con propiedad, en referencia a bebés pequeños de unas 6 semanas. Pero es absurdo insistir en tal disparate, aunque, Oppodeldoc, sea quien sea, tenga la desfachatez sin parangón de suponer que no solo insertaremos sus ignorantes desvaríos, sino que, absolutamente, pagaremos por ellos. Que Oppodeldoc, sea quien sea, envíe cualquier composición futura de carácter similar al Umdram, al Lalipup o al Roughidau, ellos la insertarán. Insertan cosas así todos los meses. Envíenselas. A nosotros no nos van a insultar impunemente. Esto acabó conmigo, y en cuanto al Umdram, el Roughidau y el Lalipup, nunca pude comprender cómo sobrevivieron. Ponerlos en el más pequeño de los minions, ese era el problema, insinuando así su bajeza, su mezquindad, mientras nosotros los contemplábamos en mayúsculas gigantes. Oh, era demasiado amargo. Era ajenjo, era hiel. Si hubiera sido cualquiera de estas publicaciones, no habría escatimado esfuerzos para que el Goosetterumfudle fuera procesado. Se podría haber hecho en virtud de la ley para la prevención de la crueldad contra los animales. Por Oppodeldoc, quienquiera que fuera, a estas alturas ya había perdido toda la paciencia con el tipo, y ya no le tenía lástima. Era un tonto, sin duda, quienquiera que fuera, y no recibió más de lo que se merecía.
El resultado de mi experimento con los libros antiguos me convenció, en primer lugar, de que la honestidad es la mejor política, y, en segundo lugar, de que si no podía escribir mejor que el señor Dante, los dos ciegos y el resto del grupo de viejos, al menos sería difícil escribir peor. Me animé, por lo tanto, y decidí proseguir con lo totalmente original, como dicen en las portadas de las revistas, a cualquier costo de estudio y esfuerzo. Volví a poner ante mis ojos, como modelo, las brillantes estrofas sobre El aceite de Bob, del editor del Gadfly, y decidí construir una oda sobre el mismo tema sublime, en rivalidad con lo que ya se había hecho. Con mi primera línea no tuve ninguna dificultad material. Decía así: escribir una oda sobre el aceite de Bob. Sin embargo, después de buscar cuidadosamente todas las rimas legítimas con Bob, me resultó imposible continuar. En este dilema recurrí a la ayuda paterna. Después de algunas horas de madura reflexión, mi padre y yo construimos el poema de la siguiente manera. Escribir una oda sobre el aceite de Bob. Es un trabajo de todo tipo. Firmado, Snow. Sin duda, esta composición no era muy extensa, pero, aún tengo que aprender, como dicen en la Edinburgh Review, que la mera extensión de una obra literaria tiene algo que ver con su mérito. En cuanto a la cantinela de la Quarterly sobre el esfuerzo sostenido, es imposible entender su sentido. En general, por lo tanto, estaba satisfecho con el éxito de mi primer intento, y ahora la única pregunta era qué hacer con él. Mi padre sugirió que lo enviara al Gadfly, pero había dos razones que me impedían hacerlo. Temía los celos del editor y me había asegurado de que no pagaba por las contribuciones originales. Por lo tanto, después de la debida deliberación, consigné el artículo a las páginas más dignas del Lilliput y esperé el acontecimiento con ansiedad, pero con resignación. En el siguiente número publicado tuve la orgullosa satisfacción de ver mi poema impreso en su totalidad, como artículo principal, con las siguientes palabras significativas, prefijadas en cursiva y entre paréntesis. Llamamos la atención de nuestros lectores sobre el admirable poema adjunto sobre el aceite de Bob. No necesitamos decir nada de su sublimidad, o de su patetismo, es imposible leerlos sin lágrimas. Aquellos que se hayan sentido mareados por una triste dosis sobre el mismo tema augusto de la pluma de ganso del editor del Gadfly, harían bien en comparar las dos composiciones. PD. Nos consume la ansiedad por sondear el misterio que envuelve el evidente seudónimo, Snob. ¿Podemos esperar una entrevista personal? Todo esto era apenas más que justo, pero fue, lo confieso, bastante más de lo que esperaba, lo reconozco, que conste, para vergüenza eterna de mi país y de la humanidad. Sin embargo, no perdí tiempo en visitar al editor de The Lilliput y tuve la suerte de encontrar a este caballero en casa. Me saludó con un aire de profundo respeto, ligeramente mezclado con una admiración paternal y condescendiente, provocada en él, sin duda, por mi apariencia de extrema juventud e inexperiencia. Rogándome que me sentara, entró de inmediato en el tema de mi poema, pero la modestia siempre me prohibirá repetir los 1000 cumplidos que me prodigó. Sin embargo, los elogios del señor Crabbe, tal era el nombre del editor, no fueron en absoluto indiscriminados. Analizó mi composición con mucha libertad y gran habilidad, sin dudar en señalar algunos defectos triviales, circunstancia que lo elevó mucho en mi estima. Por supuesto, se sacó a relucir el Gadfly, y espero no tener que soportar nunca una crítica tan minuciosa, ni reprimendas tan fulminantes, como las que el señor Crabbe le dedicó a esa desafortunada efusión. Estaba acostumbrado a considerar al editor del Gadfly como algo sobrehumano, pero el señor Crabbe pronto me desengañó de esa idea. Puso en su verdadera luz el carácter literario y personal de La Mosca, así designaba satíricamente el señor C al editor rival. Él, La Mosca, era muy poco mejor de lo que debería ser. Había escrito cosas infames. Era un escritor de chismes y un bufón. Era un villano.
Había compuesto una tragedia que hizo reír a todo el país y una farsa que inundó de lágrimas al universo. Además de todo esto, tuvo la desfachatez de escribir lo que pretendía que fuera una sátira sobre sí mismo, el señor Cangrejo, y la temeridad de tildarlo de burro. Si en algún momento deseaba expresar mi opinión sobre el señor Mosca, las páginas del Pirulí, me aseguró el señor Cangrejo, estaban a mi disposición ilimitada. Mientras tanto, como era muy seguro que me atacarían en el Mosca, por mi intento de componer un poema rival sobre el aceite de bo, el señor Cangrejo, se encargaría de atender, deliberadamente, mis intereses privados y personales. Si no me convertían en un hombre de inmediato, no sería culpa suya, del señor Cangrejo. El señor Cangrejo, tras hacer una pausa en su discurso, cuya última parte me resultó imposible comprender, me aventuré a sugerir algo sobre la remuneración que me habían enseñado a esperar por mi poema, mediante un anuncio en la portada de la Piruleta, en la que se declaraba que el Lallipop insistía en que se le permitiera pagar precios exorbitantes por todas las contribuciones aceptadas, gastando con frecuencia más dinero en un solo poema breve que el coste anual total del Dram, el Roudidaou, y el Gooseterum Fudle, juntos. Cuando mencioné la palabra remuneración, el señor Cangrejo abrió primero los ojos y luego la boca, de una manera bastante notable, haciendo que su aspecto personal se pareciera al de un pato anciano muy agitado en el acto de graznar, y en este estado permaneció, apretando de vez en cuando sus patas traseras contra su frente, como en un estado de desconcierto desesperado, hasta que casi había terminado de decir lo que tenía que decir. Al concluir, se dejó caer en su asiento, como vencido, dejando caer los brazos sin vida a su lado, pero manteniendo la boca todavía abierta con rigidez, a la manera del pato. Mientras yo permanecía atónito y sin palabras ante un comportamiento tan alarmante, de repente se puso de pie y corrió hacia la cuerda de la campana, pero justo cuando llegaba a ella, pareció haber cambiado de intención, fuera cual fuera, porque se metió debajo de una mesa y reapareció inmediatamente con un garrote. Estaba en el acto de levantar esto, no sé con qué propósito, cuando de repente, una sonrisa benigna apareció en sus rasgos, y se hundió plácidamente en su silla. Sr. Bob, dijo, ya que yo había enviado mi tarjeta antes de subir, Sr. Bob, usted es un hombre joven, ¿verdad? Muy joven. Asentí, y añadí que aún no había cumplido los 30. Ah. Respondió. Muy bien. Ya veo cómo es, no diga más. En cuanto a la cuestión de la compensación, lo que usted observa es muy justo, de hecho, excesivamente justo. Pero, la primera contribución, nunca es la costumbre de la revista pagarla, ¿entiende? La verdad es que, en tales casos, solemos ser nosotros los receptores. El señor Crabbe sonrió suavemente al enfatizar la palabra, receptores. En su mayor parte, se nos paga por la inserción de un primer intento, especialmente en verso. En segundo lugar, señor Bob, la regla de la revista es no desembolsar nunca lo que en Francia llamamos el argent comptant, no tengo ninguna duda de que lo entiende. En un trimestre o dos después de la publicación del artículo, o en un año o dos, no tenemos inconveniente en pagar nuestra nota a los 9 meses, siempre que podamos organizar nuestros asuntos de manera que estemos seguros de que se hará público en 6. Realmente espero, señor Bob, que considere satisfactoria esta explicación. Aquí el señor Crabbe concluyó, y las lágrimas se le agolparon en los ojos. Afligido en el alma por haber sido, aunque inocentemente, la causa del dolor de un hombre tan eminente y tan sensible, me apresuré a disculparme y a tranquilizarlo, expresando mi perfecta coincidencia con sus puntos de vista, así como mi total aprecio por la delicadeza de su posición. Después de haber hecho todo esto en un discurso pulcro, me despedí. Una hermosa mañana, muy poco después, me desperté y me encontré famoso. La magnitud de mi fama se estimará mejor haciendo referencia a las opiniones editoriales de la época.
Estas opiniones, como se verá, se plasmaron en reseñas críticas del número de la revista Lalliput que contenía mi poema, y son perfectamente satisfactorias, concluyentes y claras, con la excepción, quizás, de las marcas jeroglíficas, 15 de septiembre, 1T, añadidas a cada una de las críticas. El Búho, una revista de profunda sagacidad y bien conocida por la deliberada seriedad de sus decisiones literarias, el Búho, digo, se pronunció de la siguiente manera. El Lollipo. El número de octubre de esta deliciosa revista supera a sus predecesores y desafía a la competencia. En la belleza de su tipografía y papel, en la cantidad y excelencia de sus planchas de acero, así como en el mérito literario de sus contribuciones, el Lalliput se compara con sus lentos rivales como Hyperion con Satiriken. El Umdram, el Roudidau y el Gooseterum Fudle destacan, es cierto, en fanfarronería, pero en todos los demás aspectos nos quedamos con el Lalliput. ¿Cómo puede este célebre periódico sostener sus evidentemente enormes gastos? Es algo que no podemos entender. Sin duda, tiene una tirada de 100.000 ejemplares y su lista de suscriptores ha aumentado una cuarta parte durante el último mes, pero, por otro lado, las sumas que desembolsa constantemente en concepto de contribuciones son inconcebibles. Se dice que el señor Eslias recibió nada menos que 37 centavos y medio por su inimitable artículo sobre cerdos. Con el señor Crabbe como editor y con nombres como Snob y Eslias en la lista de colaboradores, no puede haber tal palabra como fracaso para el Lalliput. Suscríbase. 15 de septiembre de 1881. Debo decir que me complació este aviso de alto nivel de un periódico tan respetable como el Aul. La colocación de mi nombre, es decir, mi nom de guerre, en prioridad de posición al del gran Eslias, fue un cumplido tan feliz como sentí que era merecido. A continuación, me llamaron la atención estos párrafos del Sapo, publicación muy distinguida por su rectitud e independencia, por su total ausencia de adulación y sumisión a los que ofrecen cenas. El Chupachus de octubre se adelanta a todos sus contemporáneos y los supera infinitamente, por supuesto, en el esplendor de sus adornos, así como en la riqueza de su contenido. Admitimos que el Umdram, el Roudidau y el Gooseterum Fudle destacan en fanfarronería, pero, en todos los demás aspectos, nos quedamos con el Lalliput. No podemos entender cómo esta célebre revista puede sostener sus evidentemente enormes gastos. Sin duda, tiene una tirada de 200.000 ejemplares y su lista de suscriptores ha aumentado un tercio durante los últimos 15 días, pero, por otro lado, las sumas que desembolsa mensualmente en concepto de contribuciones son terriblemente elevadas. Nos enteramos de que el señor Mumbletum recibió nada menos que 50 centavos por su reciente monodía en un charco de barro. Entre los contribuyentes originales al presente número observamos, además del eminente editor, el señor Cangrejo, a hombres como Snob, Eslias y Mumbletum. Aparte del material editorial, el artículo más valioso, sin embargo, es, creemos, una joya poética de Snob, sobre el aceite de Bob, pero nuestros lectores no deben suponer, por el título de esta joya incomparable, que tiene alguna similitud con alguna tontería sobre el mismo tema de cierto individuo despreciable cuyo nombre es innombrable para oídos educados. El presente poema, sobre el aceite de Bob, ha despertado la ansiedad y la curiosidad universales con respecto al propietario del evidente seudónimo, Snob, una curiosidad que, afortunadamente, tenemos en nuestro poder satisfacer. Snob, es el seudónimo del señor Tingum Bob, de esta ciudad, pariente del gran señor Tingum, de quien toma su nombre, y relacionado con las familias más ilustres del estado. Su padre, el señor Thomas Bob, es un opulento comerciante de Smart. 15 de septiembre, 1T. Esta generosa aprobación me llegó al corazón, sobre todo porque emanaba de una fuente tan declaradamente, tan proverbialmente pura como el sapo. La palabra, tonterías, aplicada al aceite de Bob, de la mosca, me pareció singularmente mordaz y apropiada. Sin embargo,
Las palabras, gema, y, bijou, utilizadas en referencia a mi composición, me parecieron, en cierto modo, débiles. Me parecieron deficientes en fuerza. No eran lo suficientemente pronunciados como lo tenemos en Francia. Apenas había terminado de leer el Sapo, cuando un amigo puso en mis manos un ejemplar del Topo, un diario que goza de gran reputación por la agudeza de su percepción sobre los asuntos en general y por el estilo abierto, honesto y superficial de sus editoriales. De Mole hablaba de The Lollipop de la siguiente manera. Acabamos de recibir The Lollipop de octubre y debemos decir que nunca antes habíamos leído un número de ninguna revista que nos proporcionara una felicidad tan suprema. Hablamos con conocimiento de causa. El Umdram, el Roadidow y el Gooseterum Fudle deben cuidarse de sus laureles. Estas publicaciones, sin duda, superan todo en cuanto a pretensiones, pero, en todos los demás aspectos, nos dan el Lollipop. Como esta célebre revista puede sostener sus evidentemente enormes gastos, es algo que no podemos comprender. Sin duda, tiene una tirada de 300.000 ejemplares y su lista de suscriptores ha aumentado a la mitad en la última semana, pero la suma que desembolsa mensualmente en contribuciones es asombrosamente enorme. Tenemos información de buena fuente de que el señor Farquhar recibió no menos de 62 centavos y medio por su último Domestique Nouvelle, el trapo de cocina. Los contribuyentes al número que tenemos ante nosotros son el señor Crabbe, el eminente editor, Snob, Mumbletum, Farquhar y otros, pero, después de las inimitables composiciones del propio editor, preferimos una efusión diamantina de la pluma de un poeta en ascenso que escribe bajo la firma Snob, un nombre de guerra que predecimos que algún día extinguirá el resplandor de BOZ. Snob, nos enteramos, es el señor Tingun Bob, único heredero de un rico comerciante de esta ciudad, el señor Thomas Bob, y pariente cercano del distinguido señor Tingun. El título del admirable poema del señor B es el Aceite de Bob, un nombre algo desafortunado, por cierto, ya que algún despreciable vagabundo relacionado con la prensa sensacionalista ya ha disgustado a la ciudad con un montón de tonterías sobre el mismo tema. Sin embargo, no habrá peligro de confundir las composiciones. 15 de septiembre, un té. La generosa aprobación de una revista tan lúcida como The Mole me llenó de alegría. La única objeción que se me ocurrió fue que los términos, vagabundo despreciable, podrían haber sido mejor escritos como, odioso y despreciable miserable, villano y vagabundo. Creo que esto habría sonado más elegante. Diamante, además, apenas tenía, hay que admitirlo, la intensidad suficiente para expresar lo que el Topo pensaba evidentemente del brillo del aceite de Bob. La misma tarde en que vi estos anuncios en el Búho, el Sapo y el Topo, me encontré con un ejemplar del Papá Piernas Largas, una revista proverbial por su extremo alcance de comprensión. Y fue el Papá Piernas Largas el que habló así. La piruleta. Esta magnífica revista ya está ante el público para octubre. La cuestión de la preeminencia queda zanjada para siempre, y en lo sucesivo será absurdo en el Umdram, el Roadidow o el Gooseterum Fudle hacer más intentos espasmódicos de competencia. Estas revistas pueden superar al Lollipop en protestas, pero, en todos los demás aspectos, danos el Lollipop. Como esta célebre revista puede sostener sus evidentemente enormes gastos, es incomprensible. Sin duda, tiene una tirada de exactamente 500.000 y su lista de suscriptores ha aumentado un 75% en los últimos días, pero las sumas que desembolsa mensualmente en contribuciones son apenas creíbles. Somos conscientes de que Mademoiselle Cribalitle recibió no menos de 87 centavos y medio por su valioso cuento revolucionario, titulado The Yorktown Catedral and the Bunker Hill Catedral. Los artículos más capaces del presente número son, por supuesto, los proporcionados por el editor, el eminente señor Crabbe, pero hay numerosas y magníficas contribuciones de nombres como Snob, Mademoiselle Cribalitle, Eslias, Mrs. Cribalitle,
Mumletum, mrs, Skivalitle, por último, aunque no menos importante, Fatquack. El mundo bien puede estar Cheayanhead para producir una galaxia tan rica de genios. El poema sobre la firma, Snob, está atrayendo, según hemos descubierto, elogios universales, y nos vemos obligados a decir, merece, si cabe, aún más aplausos de los que ha recibido. El aceite de Bob es el título de esta obra maestra de la elocuencia y el arte. Uno o dos de nuestros lectores pueden tener un recuerdo muy vago, aunque suficientemente repugnante, de un poema con un título similar, obra de un miserable escritor de folletines, mendigo y despiadado, relacionado, creemos, en calidad de pinche, con una de las indecentes estampas sobre los alrededores de la ciudad. Les rogamos, por el amor de Dios, que no confundan las composiciones. El autor de Oil of Bob es, según hemos oído, el señor Tingum Bob, un caballero de gran ingenio y erudito. Snob es simplemente un seudónimo. 15 de septiembre, un T. Apenas pude contener mi indignación mientras leía las partes finales de esta diatriba. Me quedó claro que la manera de decir sí y no, por no decir la gentileza, la tolerancia positiva, con la que el papá Piernas Largas hablaba de ese cerdo, el editor del Gadfly, me resultó evidente, digo, que esta gentileza de expresión no podía proceder de otra cosa que de una parcialidad hacia la mosca, a quien era evidente la intención del papá de las largas piernas, de elevar en reputación a mi costa. Cualquiera, de hecho, podría percibir, con un poco de atención, que, si el verdadero diseño del papá hubiera sido lo que quería aparentar, el papá, podría haberse expresado en términos más directos, más mordaces, y en general, más adecuados. Las palabras, plumilla, mendigo, sirviente, y asesino, eran epítetos tan intencionadamente inexpresivos y equívocos que eran peores que nada cuando se aplicaban al autor de las peores estrofas jamás escritas por un ser humano. Todos sabemos lo que significa condenar con elogios débiles, y, por otro lado, ¿quién podría no ver el propósito oculto del papá, el de glorificar con un abuso débil? Sin embargo, lo que el papá decidió decirle a la mosca no era asunto mío. Lo que dijo de mí sí lo era. Después de la noble manera en que el búho, el sapo y el topo se habían expresado con respecto a mi habilidad, era demasiado que una cosa como el papá Piernas Largas hablara con frialdad de mí como un mero caballero de gran ingenio y erudito. Caballero, desde luego. Me decidí de inmediato a conseguir una disculpa por escrito del papá de las piernas largas, o a denunciarlo. Lleno de este propósito, busqué a mi alrededor un amigo al que pudiera confiar un mensaje a su papá, y como el editor de la Piruleta me había dado claras muestras de consideración, al final decidí buscar ayuda en esta ocasión. Nunca he podido explicar, de una manera satisfactoria para mi propia comprensión, el rostro y el comportamiento tan peculiares con los que el señor Cangrejo me escuchó mientras le exponía mi plan. Volvió a repasar la escena de la cuerda de la campana y el garrote, y no omitió el pato. En un momento pensé que realmente tenía intención de graznar. Sin embargo, su ataque finalmente se calmó como antes y comenzó a actuar y hablar de manera racional. Sin embargo, se negó a llevar el cartel y, de hecho, me disuadió de enviarlo en absoluto, pero fue lo suficientemente sincero como para admitir que el padre de largas piernas había estado vergonzosamente equivocado, más especialmente en lo que se refería a los epítetos de caballero y erudito. Hacia el final de esta entrevista con el señor Crabbe, que realmente parecía tener un interés paternal en mi bienestar, me sugirió que, con fuerzas, podría ganar un centavo honesto y, al mismo tiempo, mejorar mi reputación, interpretando ocasionalmente a Thomas Hawke para el Lollipop. Le rogué al señor Crabbe que me informara quién era el señor Thomas Hawke y cómo se esperaba que lo interpretara. Aquí el señor Cangrejo volvió a poner los ojos en blanco, como decimos en Alemania, pero al fin,
recuperándose de un profundo ataque de asombro, me aseguró que empleaba las palabras, Thomas Hawk, para evitar el coloquialismo, Tommy, que era vulgar, pero que la idea verdadera era Tommy Hawk, o Tomahawk, y que por jugar al Tomahawk, se refería a arrancar el cuero cabelludo, intimidar y utilizar de cualquier otra forma a la manada de pobres autores. Le aseguré a mi patrón que, si eso era todo, estaba perfectamente resignado a la tarea de interpretar a Thomas Hawk. A continuación, el señor Crabbe quiso que me deshiciera del editor de la Gadfly, de inmediato, con el estilo más feroz dentro de mis posibilidades, y como muestra de mis habilidades. Así lo hice, en el acto, en una reseña del original Oil of Bo, que ocupaba 36 páginas de la Lollipop. Encontré que interpretar a Thomas Hawk era, de hecho, una ocupación mucho menos onerosa que la de poetizar, porque seguía un sistema en conjunto, y así fue fácil hacer las cosas a fondo. Mi práctica era la siguiente. Compré copias de subasta, baratas, de Los discursos de Lord Brougham, las obras completas de Cabot, el nuevo glosario del argot, el arte completo de Desairar, Prentices Billingsgate, edición folio, y Louis G. Clarke sobre la lengua. Corté estas obras a fondo con un peine de curry y luego, arrojando los fragmentos a un tamiz, tamicé cuidadosamente todo lo que pudiera considerarse decente, una mera bagatela, reservando las frases duras, que arrojé a una gran lata de pimienta con agujeros longitudinales, de modo que una frase entera pudiera pasar sin sufrir daños materiales. La mezcla estaba entonces lista para su uso. Cuando me llamaban para interpretar a Thomas Hawk, untaba una hoja de papel con la clara de un huevo de ganso, luego, trituraba el material que debía reseñar como había triturado los libros anteriormente, solo que con más cuidado, para separar cada palabra, y mezclaba los trozos triturados con el papel, atornillaba la tapa del bote, lo agitaba y sacudía la mezcla sobre el papel con huevo, donde se quedó pegado. El efecto era hermoso de contemplar. Era cautivador. De hecho, las reseñas que conseguí con este sencillo recurso nunca se han acercado, y fueron la maravilla del mundo. Al principio, por timidez, resultado de la inexperiencia, me molestó un poco cierta inconsistencia, un cierto aire de lo extraño, como decimos en Francia, que transmitía la composición en su conjunto. Todas las frases no encajaban, como decimos en el mundo anglosajón. Muchas estaban bastante torcidas. Algunas, incluso, estaban al revés, y ninguna de ellas estaba, en cierta medida, dañada en cuanto a su efecto por este último tipo de accidente, cuando ocurrió, con la excepción de los párrafos del señor Louis Clarke, que eran tan vigorosos y en conjunto robustos, que no parecían particularmente desconcertados por ninguna posición extrema, sino que parecían igualmente felices y satisfactorios, ya estuvieran boca arriba o boca abajo. Es un tanto difícil determinar qué fue del editor del Gadfly tras la publicación de mi crítica sobre su Oil of Bob. La conclusión más razonable es que se murió de pena. En cualquier caso, desapareció instantáneamente de la faz de la tierra, y nadie ha vuelto a ver ni el fantasma de él desde entonces. Una vez resuelto este asunto y apaciguadas las furias, me gané de inmediato el favor del señor Crabbe. Me hizo confidencias, me dio un puesto permanente como Thomas Hawk del Lollipop, y como por el momento no podía pagarme un salario, me permitió beneficiarme, a discreción, de sus consejos. Mi querido Tingham, me dijo un día después de cenar, respeto tus habilidades y te quiero como a un hijo. Serás mi heredero. Cuando muera, te legaré el Lollipop. Mientras tanto, haré de ti un hombre, lo haré, siempre que sigas mis consejos. Lo primero que hay que hacer es deshacerse del viejo pesado. ¿Jabalí?, pregunté con curiosidad. Cerdo, ¿eh? Aper, como decimos en latín. ¿Quién? ¿Dónde? Tu padre, dijo él. Precisamente, respondí. Cerdo. Tienes una fortuna que hacer, cosita, continuó el señor Cangrejo, y ese gobernador tuyo es una piedra de molino en tu cuello.
Debemos cortarlo de una vez. Aquí saqué mi cuchillo. Debemos cortarlo, continuó el señor Cangrejo, decididamente y para siempre. No servirá, no servirá. Pensándolo mejor, será mejor que le des una patada, o le des un golpe con la vara, o algo así. ¿Qué le parece?, sugerí con modestia, si primero le doy una patada, después le doy con la porra y termino pellizcándole la nariz. El señor Cangrejo me miró pensativo durante unos momentos y luego respondió. Creo, señor Bob, que lo que propone respondería suficientemente bien, de hecho, extraordinariamente bien, es decir, hasta donde llega, pero los barberos son extremadamente difíciles de cortar, y creo que, en general, habiendo realizado en Thomas Bob las operaciones que sugiere, sería aconsejable ennegrecerle, con los puños, ambos ojos, con mucho cuidado y a fondo, para evitar que vuelva a verle en paseos de moda. Después de hacer esto, realmente no veo que puedas hacer nada más. Sin embargo, podría ser mejor hacer que se diera un par de vueltas por la cuneta y luego ponerlo a cargo de la policía. A la mañana siguiente, puedes llamar a la comisaría y declarar una agresión. Me conmovió mucho la amabilidad que me demostró personalmente el señor Crabbe con su excelente consejo, y no dejé de aprovecharlo de inmediato. El resultado fue que me deshice del viejo pesado y empecé a sentirme un poco independiente y como un caballero. La falta de dinero, sin embargo, fue durante unas semanas una fuente de cierta incomodidad, pero al final, poniendo en uso mis dos ojos con cuidado y observando cómo iban las cosas justo delante de mis narices, percibí cómo se iba a llevar a cabo la cosa. Digo, cosa, que se observe, porque me dicen en latín que es rem. Por cierto, hablando de latín, ¿alguien puede decirme el significado de cucunque o cuál es el significado de modo? Mi plan era sumamente simple. Compré, por una miseria, una 16ª parte de la tortuga mordedora, eso fue todo. El asunto estaba hecho, y metí dinero en mi bolso. Hubo algunos arreglos triviales después, por supuesto, pero estos no formaban parte del plan. Eran una consecuencia, un resultado. Por ejemplo, compré pluma, tinta y papel, y los puse en actividad frenética. Una vez completado el artículo de la revista, le di el título de Fall Lol, por el autor de The Oil of Bob, y lo envié por correo a la Gosseterum Foodle. Sin embargo, como esa revista lo había tachado de cháchara, en el Boletín Mensual para Corresponsales, reescribí el artículo como Hey Diddle Diddle, por Tigum Bob, esquina, autor de la Oda al aceite de Bob, y editor de la Tortuga Mordedora. Con esta enmienda, lo reenvié al Gosseterum Foodle, y, mientras esperaba una respuesta, publiqué diariamente, en el Turtle, 6 columnas de lo que podría denominarse investigación filosófica y analítica de los méritos literarios del Gosseterum Foodle, así como del carácter personal del editor del Gosseterum Foodle. Al cabo de una semana, el Gosseterum Foodle descubrió que, por algún extraño error, había confundido un artículo estúpido, titulado Hey Diddle Diddle, y compuesto por un ignorante desconocido, con una joya de resplandeciente lustre titulada de manera similar, obra del señor Tingum Bob, célebre autor de El aceite de Bob. El Gosseterum Foodle lamentó profundamente este accidente tan natural y prometió, además, insertar el auténtico Hey Diddle Diddle en el siguiente número de la revista. El hecho es que realmente pensé en ese momento, pensé entonces, y no tengo motivos para pensar lo contrario ahora, que el Gosseterum Foodle cometió un error. Con las mejores intenciones del mundo, nunca supe de nada que cometiera tantos errores singulares como el Gosseterum Foodle. Desde ese día me gustó el Gosseterum Foodle, y el resultado fue que pronto vi en lo más profundo de sus méritos literarios, y no dejé de explayarme sobre ellos, en la Tortuga, cada vez que se presentaba una oportunidad adecuada. Y debe considerarse una coincidencia muy peculiar, una de esas coincidencias realmente notables que hacen que un hombre se ponga a pensar seriamente,
que precisamente esa revolución total de opinión, ese completo bouleversement, como decimos en francés, ese topsy-turvy tan completo, si se me permite emplear un término bastante contundente de los Chactaws, como sucedió, a favor y en contra, entre yo, por un lado, y el Go-Setterumfudle, por otro, volvió a ocurrir, en un breve periodo posterior, y con circunstancias exactamente similares, en el caso de Miguel Roudidau, y en el caso de Miguel Umbram. Así fue como, con un golpe maestro de genialidad, al fin consumé mis triunfos, metiendo dinero en el bolsillo, y por lo tanto se puede decir que realmente y con justicia comencé esa brillante y azarosa carrera que me hizo ilustre, y que ahora me permite decir con Chateaubriand, he hecho historia, J.I. Fatele Histoire. De hecho, he hecho historia. Desde la brillante época que ahora registro, mis acciones, mis obras, son propiedad de la humanidad. Son familiares para el mundo. Por lo tanto, no es necesario que detalle cómo, elevándome rápidamente, me hice heredero de la Piruleta, cómo fusioné este diario en el Umbram, cómo volví a comprar el Roudidau, combinando así las 3 publicaciones periódicas, como, por último, conseguí un trato por el único rival que quedaba y uní toda la literatura del país en una magnífica revista conocida en todas partes como la Roudidau, Lalip, Umbram. Y. Go-Setterumfudle. Sí, he hecho historia. Mi fama es universal. Se extiende hasta los confines de la tierra. No se puede coger un periódico cualquiera en el que no se vea alguna alusión al inmortal Tingum Bob. Es el señor Tingum Bob quien lo dijo, y el señor Tingum Bob quien lo escribió, y el señor Tingum Bob quien lo hizo. Pero soy humilde y expiro con un corazón humilde. Después de todo, ¿qué es eso? ¿Ese algo indescriptible que los hombres se empeñan en llamar genio? Estoy de acuerdo con Buffon, con Hogarth, al fin y al cabo, no es más que diligencia. Mírenme. Cómo trabajé, cómo me esforcé, cómo escribí. Dioses míos, si no escribí. No conocía la palabra facilidad. De día me quedaba pegado a mi escritorio y, de noche, como un estudiante pálido, me pasaba las horas en vela. Deberíais haberme visto, deberíais. Me inclinaba hacia la derecha. Me inclinaba hacia la izquierda. Me sentaba hacia adelante. Me sentaba hacia atrás. Me sentaba tetebaisee, como dicen en el Kickapoo, inclinando la cabeza cerca de la página de alabastro. Y, a través de todo, yo escribí. A través de la alegría y a través de la tristeza, yo escribí. A través del hambre y a través de la sed, yo escribí. A través de buenos informes y a través de malos informes, yo escribí. A través de la luz del sol y a través de la luz de la luna, yo escribí. No hace falta decir lo que escribí. El estilo. Eso fue lo importante. Lo aprendí de Farquhar, zumbido, y ahora te doy una muestra de ello.